Es una ley pues, que es demasiado conservadora, que es demasiado intervencionista y que en el fondo es una ley pues, que renuncia a adaptar la legislación al mundo real en el que vivimos, al mundo de la información, y lo que pretende es más o menos lo contrario, lo cual es un error de partida. Es decir, lo que se pretende es más bien que esta ley sirva para privilegiar, mantener, prolongar en el tiempo modelos de negocio que por razones complejas, y algunas no tan complejas, algunas bastante evidentes, pues han preferido el no adaptarse y el dejar que el tiempo juegue a favor de su situación de monopolio hasta que esto se ha venido abajo, y entonces espera que los favores políticos que se creen merecidos, pues bueno, defiendan su posición dominante mediante una ley que proteja, como digo, lo que no deja de ser un modelo de negocio, que sencillamente la tecnología, el cambio de las relaciones sociales respecto a la comunicación y la aparición de nuevos sectores económicos emergentes, pues han dejado atrás las entidades de gestión de derechos de autor. No es que no sean importantes, sin duda lo son, pero que la ley sustituya su propia autonomía a la hora de establecer al mínimo detalle cómo tienen que gestionar su actividad y a la vez que tenga semejante peso tanto desde el punto de vista del concepto como desde el punto de vista del texto legal de la ley, pues indica que eso, que es más una ley pensada como un reglamento para reglamentar lo que ya hay y, por cierto, ya ha fallado, porque las entidades de gestión sin duda son necesarias, pero la verdad es que su trayectoria no es demasiado modélica ni se puede presentar como el modelo del futuro que desearíamos en materia de gestión de la cultura y de la industria digital, de la obligatoriedad de que estas entidades de gestión sean las únicas que están legitimadas por la ley y cualificadas para gestionar derechos de autor, ignorando dos cosas. También se ha dicho, y me apunto a esa reflexión, ignora la realidad de lo que es el mundo de los derechos de autor en la actualidad, frente a una ley que lo que hace es ignorar esto y decir, bueno, mire, el que quiera cobrar, que cobre por las entidades de gestión de derechos de autor porque no hay otra alternativa, y además que cobre quiera o no quiera, para que no haya agravios comparativos. Es que es un punto de vista que no se sostiene de ninguna de las maneras. La conocida como tasa Google y la también conocida como derecho de cita. Son realmente dos invenciones extraordinarias. Pero extraordinarias porque es que realmente no hay manera de justificarlas y no hay ningún esfuerzo por parte del legislador de justificar en esta ley el por qué se pretende algo tan extraño como es en fin, hacer pagar a los que justamente consiguen que haya tráfico por buscar la información de los medios digitales que a su vez pertenecen a grupos de comunicación que hasta ahora no han querido o no han sabido adaptarse a un mundo completamente distinto en el que nacieron, pues pretenden sencillamente mediante tasas, mediante leyes de tipo de concepto casi medieval, pues conservar una posición dominante, en vez de intentar hacer lo que tendrían que hacer, que es mantener pues el número de ventas que antes tenían en base a generar información de interés que la sociedad demande. Bueno, pues entonces vamos a buscar una situación en que todo el mundo paga por hablar no de lo que nosotros hemos puesto a disposición de los usuarios, sino por el mero hecho de citarlo. Y se extiende de una manera realmente increíble al mundo académico y a la administración científica. Se explique cómo se le ha ocurrido que hay que pagar por citar, porque esta es la cuestión. Es decir, ¿cómo es posible que de repente se descubra que lo que llevamos haciendo durante un buen montón de siglos, o no, por no decir de milenios, literalmente se podría decir, de repente se somete a una tasa, cuando resulta que la extensión de la educación, de la investigación, etcétera, se ha basado siempre, no solamente en la libre disposición, siempre en base a reconocer la autoría, sino es plagio de la autoría de una idea o de una información o de un texto o de, en fin, o de un algoritmo o de lo que sea, sino que ahora se pretende que esto sea algo gestionado también una vez más por unas entidades a las que se les confiere el derecho sagrado a ser una especie, digamos, de cuello de botella por el que pasa todo el flujo de la información y produce una plusvalía económica en la que ellos no tienen mucha parte que ver.